pues está emitiendo estas consideraciones. Hemos buscado a Lorenzo Córdoba para hablar de este panorama, para escuchar lo que tenga que decir en un momento como este. Por un lado el recorte presupuestal y por otro lado lo que llama el contexto de iniciativas que de proceder pondrían en riesgo la autonomía de este Instituto Nacional Electoral. Doctor Córdoba, Lorenzo, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, qué gusto de saludarte a ti, tu auditorio, como siempre, un placer. Este es el contexto, Lorenzo. Bueno, ¿frente a qué estamos en tu análisis? Bueno, mira, Carmen, es un momento, digamos, en el que se están discutiendo ahora en el Congreso, o se han presentado desde hace varios meses, no es una cuestión aislada, una serie de iniciativas que no son, eso lo ha dicho ya la presidenta de Morena, lo ha dicho el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que no son iniciativas de ese partido, son iniciativas de algún legislador de ese partido que insistentemente apuntan a una serie de cambios que desde mi punto de vista claramente tienen una lógica de someter, de controlar políticamente a la autoridad electoral. Te pongo un par de ejemplos. Hace unos meses se presentó una iniciativa en la que se planteaba que los consejeros locales del INE, es decir, aquellos que integran los consejos locales en cada uno de los 32 estados y que nombran a los consejeros distritales, que a su vez son los que definen dónde se ponen las casillas, quiénes integran a las casillas y demás, sean nombrados no por el Consejo General del INE, sino por la Cámara de Diputados. Bueno, de hecho, Carmen, tú fuiste consejera local cuando en aquella época del Consejo General presidido por José Woldenberg, del IFE en su momento, y fuiste designada junto con tus colegas por el Consejo General. Bueno, la idea es que se nombre por un órgano político que es la Cámara de Diputados. Y eso se suma a una iniciativa más reciente que plantea que la presidencia del INE sea rotativa en primer lugar, pero sea definida cada 3 años por la Cámara de Diputados, con lo cual va en contra de la lógica con la que nació el IFE autónomo, de que los cargos de las y los consejeros, incluido el del presidente o la presidenta, no estén subordinados a los ciclos políticos. Por eso los consejeros no se nombran por 6 años, por eso no se nombran por 3 años, para evitar que coincidan con los ciclos sexenales o con los ciclos trianuales que es de la Cámara de Diputados, que es la que nombra periódicamente, eso sí, a quienes integran con amplio consenso a los integrantes del Consejo General. Es decir, se trata de 2 iniciativas que claramente están apuntando a mermar la autonomía del INE, para decirlo sin medias tintas, que buscan un control político por parte de un órgano político como es la Cámara de Diputados, de la estructura y de la cabeza de la presidencia del colegiado, es decir, del Consejo General del INE. Y por cierto, si me permite, el día de hoy me entero que el mismo diputado presentó otra iniciativa en la que busca cambiar las condiciones, los requisitos que son los mismos desde hace prácticamente 20 años, de quienes integran o quienes pueden aspirar a ser consejeros, con lo cual parecería que hay una obsesión muy curiosa, por decirlo menos, respecto del INE. Quién sabe, en 3 meses, 4 meses más, en abril próximo, se nombrarán a 4 nuevos consejeros. Tal vez lo que se quiere es cambiar las leyes para acomodar los requisitos, para acomodarlos a modo, lo cual sería muy grave, Carmen, ¿no? Pero digo, es algo sistemático, ¿no? Por eso la mención a que hay un contexto con una clara intención política. Ahora, Lorenzo Córdoba, ciertamente esto que estás hablando, de lo que estás hablando, estas iniciativas, no tienen el consenso interno en Morena, y esto no lo digo yo, lo está diciendo gente como Pablo Gómez. Hoy, por ejemplo, lo habrás leído en la nota de Claudia Salazar en Reforma, donde habla de que rechazan apoyar iniciativa contra el INE. Pues está diciendo Pablo dice que en el periodo de sesiones que está por concluir ya no se considera dictaminar ninguna reforma constitucional, y que dicha propuesta, esta de la que hablas, que dicha propuesta de derrotar la presidencia del INE es un tema que no tiene consenso interno. No hay mayoría dentro de la mayoría, no hay mayoría dentro de la mayoría en este tema. Soy de los que piensan que hay cosas más importantes que pensar en una agenda de forma
de reforma electoral. Dice también la nota de Claudia, los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar y Pablo Gómez, marcaron distancia de la iniciativa que legisladores de la misma bancada presentaron para evitar que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, termine su periodo de 9 años. Pues, ¿qué dices, Lorenzo? No, bueno, a ver, que yo celebro además que sean legisladores tan prominentes y destacados como Pablo Gómez, que además ha sido representante de partidos políticos, de partido político ante el INE durante mucho tiempo. Es decir, Pablo Gómez es uno de los legisladores que mejor conoce el funcionamiento de la autoridad electoral y la lógica, por cierto, de aquellas propuestas que en su origen se pusieron sobre la mesa, se consensuaron para blindar la autonomía de la autoridad electoral. Pero esta es una nota de hoy, cosa que yo celebro mucho porque creo que demuestra que no hay consensos en esa iniciativa. Pero incluso creo que hasta el senador Monreal decía que no acompañaba ese tipo de propuestas. Creo que es importante que más allá de los deslides se haga público, o sea, que no se acompañan propuestas que tienen una clara intencionalidad política. Sin embargo, Carmen, esta es una iniciativa que ha contado con el respaldo, si no me equivoco, de más de 130 legisladores. Estamos hablando de prácticamente el 25% de la Cámara. De ahí la preocupación de que propuestas, es decir, de que haya en el ambiente, aunque no sea mayoritaria, pero que se externen en un contexto en el que las elecciones no son un problema, en un contexto en el que el órgano electoral no es un problema. Las elecciones recientemente son elecciones ya no contestadas, cuya calidad y legitimidad es incuestionable por parte de prácticamente todos los actores políticos, que justo en este momento, cuando vuelven a haber mayorías en el Congreso, se presente, digámoslo así, esta lógica, estos discursos, estas propuestas que claramente tienen una intencionalidad de control político. Yo celebro estas posturas y ojalá sea la postura mayoritaria. Celebran las posturas de los que están diciendo que no hay consenso. Pues claro, pero bueno, pues, estas son propuestas que plantean una reforma constitucional, ¿no? Yo creo que quienes están convencidos de que esa apuesta histórica que ha tenido a exponentes de todas las fuerzas políticas y que han articulado esta construcción colectiva, que es que las elecciones hoy no sean un problema y que vivamos desde el punto de vista electoral en una situación en la que son las y los ciudadanos y nadie más con su voto quienes deciden quiénes nos gobiernan, quienes nos representan, pues siga prevaleciendo. Es una historia larga, Carmen, de muchas luchas políticas, sociales, de la prensa, desde la academia, en fin, es una construcción colectiva. Por eso, pues no es pertinente que luego de que hayamos hecho esta apuesta, que al final es exitosa y que ha permitido que todas las fuerzas políticas accedan al poder a través de las urnas, pues haya quien quiera volver a las épocas, aunque sea como tentación, aunque sea como planteamiento, es preocupante, que quiera volver a las épocas en las que las autoridades electorales estaban sometidas a un control político. De allá venimos y allá no hay que volver, digo yo, Carlos. De allá venimos y de allí no hay que volver. Bueno, ahí están las voces como las de Pablo Gómez y Ramírez Cuellar, que son citadas por Claudia y que, bueno, manifiestan precisamente esta postura y este momento que se vive. Y, bueno, queda aquí el tema expuesto y hay que seguirlo muy de cerca. Está el asunto también relevante, sin duda, del presupuesto a los órganos autónomos, a la fiscalía, en fin, hubo un ajuste, hubo una redistribución, digámoslo así, del recurso presupuestal que ha afectado a varios, incluyendo al INE. Cuéntanos de esto, Lorenzo. Sí, Carmen, y eso no es la primera vez que ocurre, digamos. Suele ocurrir una especie de diálogo que es indispensable entre los distintos órganos del Estado, en este caso entre el INE, los órganos autónomos y la Cámara de Diputados, en la definición del dinero que se les autoriza para ejercer sus funciones. Lo preocupante, desde nuestro punto de vista, es que justo cuando en unos meses más, en 9 meses para ser precisos, Carmen, a principios de septiembre, el INE va a comenzar la organización de la elección más grande de la historia, que es la elección de 2021, más grande porque habrá 6 millones más de ciudadanos que podrán votar respecto de 2018, más grande porque habrá más de 250 cargos adicionales a los que se eligieron en 2018 para llegar a casi 3.400, porque por primera vez los 32 estados van a tener elecciones locales junto con las elecciones de diputados, es decir, que justo cuando estamos arrancando la elección más grande de la historia,
se nos aplique el recorte más grande de la historia respecto de lo que se solicitó para cumplir con las funciones de este año. A ver, el recorte ya está aplicado y en estos días en el INE estamos analizando cómo vamos a impactarlo en los distintos programas, en los distintos proyectos, en las distintas actividades, para que la afectación sea la menor posible, particularmente en 3 ámbitos. Los servicios que le damos a las y los ciudadanos. Nosotros cada año emitimos 16 millones de credenciales, prácticamente 60,000 diarias, por un lado. Por otro lado, pues procurar que se afecte lo menos posible la construcción de elecciones ciertas y creíbles. Y en tercer lugar, pues procurar afectar en la menor medida de lo posible, dar afectaciones, lesiones a los derechos de los trabajadores del propio instituto. Sin embargo, sí hay ya cuestiones que ya desde ahora hemos anunciado, Carmen, que vamos a tener que posponer. Por ejemplo, tú sabes que una de las funciones exclusivas del INE en México y más importantes es el monitoreo de los spots de radio y televisión. Esto es por ejemplo una larga batalla que se plasmó en la reforma de 2007. Bueno, los equipos con los que se monitorea 24 horas sobre 24, todo el tiempo, a las transmisiones de radio y televisión, a las más de 2.200 emisiones de radio y televisión, tienen una vida útil de 5 años. Están grabando todo el tiempo, están encendidos todo el tiempo. Bueno, la última vez que se hizo el cambio de estos equipos fue en 2014. Es decir, este era un año en que teníamos que hacer una inversión en infraestructura informática para renovar estos equipos. Lamentable, eso no quiere decir que al día después de que cumplen 5 años se caen los equipos, se apagan, se descomponen, pero la posibilidad de que ello ocurra por su obsolescencia, por su vida útil que ha terminado, pues es mayor, y evidentemente no tendremos recursos para poder hacer estos cambios. O por ejemplo, hay inversiones para mejorar las condiciones de los más de 900 módulos en los que atendemos a las y los ciudadanos para emitir la credencial para votar con fotografía, pues que no podrán realizarse este año, y con ello, pues evidentemente las condiciones en las que pedimos la credencial, pues eventualmente se verán afectadas. Es decir, no es que vamos a dejar de hacer ni elecciones ni emitir credenciales, pero pues las condiciones y las con las que vamos a operar, pues estarán permanentemente en el límite, Carmen, ¿no? Estamos ahora revisando, por ejemplo, los calendarios de las elecciones, que comienzan, como te decía, en septiembre próximo, para poder posponer en el límite de lo legalmente posible todas las actividades y con ello tratar de generar algún ahorro. Por ejemplo, la instalación de los consejos locales o de los consejos distritales, nos los llevaremos hasta el final para tratar de ahorrarnos una quincena de las dietas, digamos, o hasta 2 quincenas de las dietas que le corresponden a dichos consejeros. En fin, es una situación delicada, en donde pues, haremos todo lo que está en nuestra parte para pues, que este impacto del recorte pues afecten lo menos posible esas actividades sustantivas del Instituto. Pues estaremos hablando, Lorenzo Córdoba, de esto que está ocurriendo y por lo pronto te agradezco que nos tomes esta llamada esta mañana. Al contrario, te mando un abrazo muy afectuoso como siempre, Carlos. Gracias, doctor Córdoba, por estar aquí esta mañana con estos temas. Bueno, lo relacionado con estas iniciativas que, bueno, ya escuchamos que no tienen el consenso en la mayoría, no tienen mayoría dentro de la mayoría, como se dijo, y el tema del asunto presupuestal para el tema del INE. Son las 10:32 en el tiempo del centro de la República Mexicana.